Giselle Blondet no es simplemente una figura conocida dentro del mundo del entretenimiento hispano. Es un espejo de varias generaciones que la han visto crecer, reinventarse y reconstruirse frente a cámaras, micrófonos y audiencias que han seguido cada etapa de su vida con una mezcla de admiración, curiosidad y expectativa. Nacida en Puerto Rico, su carrera comenzó en un momento en que la televisión latina estaba transformándose, y su rostro pronto se convirtió en uno de los más reconocibles de la pantalla hispana en Estados Unidos y América Latina. Durante años, su presencia en telenovelas, programas matutinos y formatos de entretenimiento familiar le otorgó una visibilidad que pocas mujeres alcanzaban con tanta naturalidad. Blondet se construyó como figura pública en un entorno altamente competitivo, donde el carisma, el profesionalismo y la capacidad de conectar con el público eran tan importantes como la disciplina detrás de cámaras. Su habilidad para navegar entre distintos estilos televisivos, desde el drama ficcionado hasta la conducción en vivo, consolidó un perfil que la prensa describía como cálido, elegante y resiliente. Sin embargo, mientras su trayectoria profesional avanzaba y se fortalecía, su vida personal se desarrollaba bajo una luz distinta, a veces difusa, a veces intensa, siempre observada con una mezcla de respeto y morbo suave. A diferencia de otras celebridades que cedían terreno a los rumores o que explotaban su intimidad como capital mediático, Blondet optó por un equilibrio inusual. No negaba su vida sentimental ni pretendía ocultarla por completo, pero tampoco convertía sus relaciones en espectáculo. Y eso, en un medio donde la vida privada suele ser un recurso de autopromoción, llamó la atención desde el principio. Antes de cumplir los 30 años, Giselle ya había experimentado lo que muchas mujeres enfrentan lejos de los reflectores: decisiones amorosas tomadas en momentos de impulso, ilusión, expectativa o presión social. La juventud, sumada al ritmo de una carrera ascendente, es terreno fértil para elecciones que luego exigen reflexión. Su primer matrimonio llegó en esa etapa temprana, cuando su carrera todavía no había alcanzado los niveles continentales de visibilidad que más tarde tendría. Pero cuando ya debía convivir con cámaras, guiones, ensayos y una industria que rara vez permite pausas personales. Ese primer matrimonio, hoy visto por ella como una experiencia marcada por la inexperiencia más que por el fracaso, puso en evidencia un rasgo que la acompañaría durante décadas: la capacidad de proyectar fortaleza, incluso en los momentos de tormenta. Mientras algunas colegas alimentaban rumores o dramatizaban rupturas, ella mantenía silencio y seguía trabajando. Su rostro seguía apareciendo frente a la audiencia con la misma energía. Sus entrevistas evitaban caer en confesiones innecesarias. Sus palabras eran medidas, pero no frías. Con el paso del tiempo, y mientras su popularidad crecía, también lo hicieron las preguntas sobre su vida afectiva. La prensa del corazón, que siempre busca historias paralelas a la trayectoria profesional, intentaba construir narrativas alrededor de sus relaciones. Sin embargo, Blondet nunca permitió que la intimidad desplazara su trabajo como eje central de su identidad pública. Sabía, y lo sigue sabiendo, que una carrera sólida puede convivir con una vida personal compleja, pero solo si quien la vive aprende a marcar fronteras. En entrevistas posteriores, ella ha admitido que, en ese entonces, aún no tenía el lenguaje ni la madurez emocional para explicar su propia historia con claridad. Como muchas mujeres que entraron jóvenes en el mundo del espectáculo, aprendió a hablar cuando lo consideraba oportuno, no cuando se le exigía. Esa actitud moldeó su imagen, pero también le permitió resistir etapas críticas sin quedar atrapada por escándalos. Su segundo matrimonio llegó en un contexto diferente. Ya no era una joven promesa, sino una figura consolidada. Tenía más experiencia frente al público, más conciencia de lo que significaba unir la vida profesional y la sentimental, y más claridad sobre lo que deseaba proyectar. Sin embargo, la madurez profesional no siempre coincide con la emocional.
Y aunque el mundo exterior veía en ella a una mujer segura, encantadora y exitosa, su universo íntimo aún estaba atravesado por búsquedas, dudas y expectativas no resueltas. En ese matrimonio se combinaron elementos que definieron parte del camino que recorrería más tarde. La conciliación entre trabajo y pareja, la maternidad como experiencia de transformación, y el peso de sostener una imagen que muchos suponían inquebrantable. Fue en ese periodo cuando comenzó a hacerse evidente una tensión entre lo que mostraba frente a las cámaras y lo que vivía puertas adentro. No porque existiera necesariamente una contradicción, sino porque la complejidad sentimental rara vez cabe en una entrevista o en un titular. La industria del entretenimiento, especialmente en su rama hispana, tiende a romantizar las relaciones públicas y a dramatizar las privadas. En medio de ese ecosistema, Giselle se movía como alguien que entendía el juego, pero que no quería que sus reglas definieran su vida. Sabía sonreír ante preguntas incómodas, cambiar de tema con elegancia y no ofrecer más detalles de los que deseaba. Esa capacidad de control narrativo, inusual y a veces desconcertante para reporteros insistentes, construyó una reputación de integridad e inteligencia emocional, pocas veces reconocida con suficiente profundidad. Sin embargo, ese mismo equilibrio que mantenía frente al público ocultaba también sombras, heridas y decisiones difíciles. Uno de sus matrimonios, que años más tarde ella misma describiría como profundamente doloroso, marcó un antes y un después en su percepción del amor, del compromiso y de su propia voz emocional. En aquel momento, pocos sabían lo que ocurría. Hoy, a los 61 años, puede relatarlo sin rabia, pero con verdad. Antes de llegar al relato de ese matrimonio particularmente duro, el peor según sus propias palabras, es necesario entender cómo la imagen pública y las expectativas externas condicionaron lo que pudo decir y lo que prefirió callar. Las mujeres públicas, especialmente en las décadas en que ella construyó su carrera, tenían menos margen para hablar de rupturas, abusos emocionales, desencantos o errores personales, sin ser juzgadas o señaladas. Giselle lo sabía, y eligió resistir sin exponerse, aprender sin narrarse, caer sin hacer ruido. Hoy, cuando habla del pasado, no lo hace para escandalizar, ni para construir un show alrededor de su biografía, ni para victimizarse. Lo hace para explicar, comprender y dar cierre. Pero antes de llegar a esa parte, la más íntima, la más dura, la más incómoda de sus 3 matrimonios, hay que recorrer cómo llegó hasta ahí, cómo se enamoró, cómo apostó, cómo cargó con expectativas que no siempre le pertenecían, y cómo se fue preparando, sin saberlo, para sobrevivirse a sí misma, para comprender por qué Giselle Blondet, a los 61 años, ha decidido hablar abiertamente de sus 3 matrimonios, incluido el más doloroso de ellos. Hay que entrar en los años en que su vida emocional comenzó a entrelazarse inevitablemente con su identidad pública. Si en su primera unión predominaba la inexperiencia y la fuerza de los impulsos juveniles, en las siguientes relaciones se combinaban nuevas capas: maternidad, expectativas sociales, desgaste emocional silencioso y la carga invisible de sostenerlo todo, ante un público que no perdona ni olvida fácilmente. A diferencia de muchas celebridades que utilizan sus vínculos sentimentales como plataforma mediática o como escudo narrativo, Giselle nunca permitió que sus relaciones definieran completamente su imagen profesional. Sin embargo, conforme su popularidad crecía, también crecía el escrutinio. Cada vez que se casaba, aparecían titulares, especulaciones y comparaciones, y cada vez que se separaba, el silencio mediático no era un refugio, sino una barrera que ella sostenía con firmeza para no dejar escapar más de lo necesario. Su segundo matrimonio llegó en un momento de equilibrio aparente, una etapa en la que su carrera televisiva alcanzaba altos niveles de estabilidad, y donde ser esposa y madre coexistía con trabajar frente a cámaras todos los días. Desde fuera, el relato era impecable. Una mujer realizada, con una relación funcional, con metas claras
y con una imagen que transmitía éxito sin estridencias. Pero internamente, la convivencia empezó a mostrar fisuras no visibles para el público. Blondet ha explicado en algunas entrevistas que durante esa etapa aprendió a negociar con la frustración sin dramatizarla. Las discusiones, los desacuerdos y los momentos de cansancio no se convertían en espectáculo, porque ella tenía una regla personal. Lo que se vive en la casa, se resuelve en la casa. Esa norma de intimidad, aunque digna y coherente, también la llevaba a callar más de lo que sentía. No se permitía el lujo de quebrarse, porque la televisión no ofrece pausa emocional a quien se debe a una audiencia. Su manera de enfrentar esa tensión fue la que muchas mujeres de su generación adoptaron sin cuestionarlo. Adaptarse, complacer cuando era posible, resistir cuando era necesario y sostener una imagen íntegra incluso cuando internamente se acumulaban dudas. La maternidad le dio un sentido profundo a esa etapa, pero no resolvió los conflictos estructurales del matrimonio. Con el tiempo, el cariño se transformó en carga y el esfuerzo dejó de traducirse en estabilidad. Cuando el vínculo llegó a su fin, lo hizo sin escándalos, sin filtraciones y sin declaraciones hostiles. No hubo división pública de bienes, ni acusaciones cruzadas, ni reconstrucción mediática de los hechos. Años más tarde, algunos medios intentaron reconstruir aquel periodo, pero ella nunca ofreció materiales para una narrativa sensacionalista. Cayó con la misma elegancia con que sonreía en cámara, no por debilidad, sino por convicción. Si el segundo matrimonio la marcó desde el esfuerzo, el tercero lo hizo desde el impacto emocional. Aunque públicamente lo describió durante años como una etapa importante y formativa, hoy ha confesado que fue el peor de los tres. No por escándalo, sino por lo que vivió en silencio. Ese vínculo la enfrentó a una realidad menos romántica de lo que muchos imaginaron. Desgaste, incompatibilidades profundas, momentos de vulnerabilidad y una transformación interior que no tenía espacio para ser contada en su momento. La etapa inicial de esa relación estuvo marcada por una intensidad emocional que parecía promesa de estabilidad. Hubo ilusión, planes compartidos, decisiones apresuradas que nacían de la necesidad de creer que el amor podía equilibrarlo todo. Pero muy pronto comenzaron a aparecer señales de disonancia, diferencias en la comunicación, choque de expectativas, dinámicas de control sutil o desinterés encubierto. No hubo golpes públicos, pero sí heridas privadas. Ella ha dicho que en ese matrimonio aprendió que el dolor no necesita humillación pública para existir. Perdió energía, se desgastó psicológicamente, trató de sostener lo insostenible y se quedó en silencio más tiempo del necesario. No porque no reconociera el daño, sino porque, como muchas mujeres que viven relaciones complejas, tardó en aceptar que el amor no es suficiente cuando hay desgaste emocional y pérdida de identidad. La forma en que salió de ese matrimonio fue distinta a las anteriores. No solo tuvo que recomponerse, sino reconstruirse. Comprendió que callar protege, pero también puede asfixiar. Aprendió que el respeto propio no siempre nace del silencio elegante, sino del límite que se impone después del cansancio. Y entendió que su imagen pública, que durante años funcionó como armadura, no podía seguir operando como refugio interno. La separación del tercer matrimonio no fue un evento inmediato ni impulsivo. Fue un proceso. Paso a paso, decisión tras decisión, Blondet dejó de invertir energía donde no había reciprocidad emocional ni crecimiento compartido. A diferencia de muchas celebridades que dramatizan sus rupturas para reposicionarse, ella no necesitó victimizarse ni justificarse. Simplemente se fue, y ese acto silencioso tuvo más fuerza que cualquier escándalo. En ese momento comenzó su verdadera reinvención, no una reinvención televisiva, porque su carrera nunca se detuvo, sino personal. La Giselle que salió de ese matrimonio ya no era la misma que lo había comenzado. Tenía cicatrices, sí, pero también una claridad que no había tenido antes. La certeza de que no debía minimizar su dolor para sostener una imagen perfecta. Años más tarde, cuando comenzó a hablar, sin detalles morbosos, sin nombres, sin victimización,
de que uno de sus matrimonios había sido el peor. Muchos conectaron los puntos retrospectivamente. No hubo sorpresa en forma de escándalo, sino en forma de comprensión. La mujer pública que siempre había sonreído, también había sobrevivido a una relación que le arrebató más de lo que entregó. En entrevistas recientes, su tono al hablar de ese matrimonio no es rabioso ni dramático, es analítico, honesto y reflexivo. Dice que ese amor le enseñó lo que no estaba dispuesta a volver a vivir. Que el silencio protege, pero que el cuerpo registra todo. Y que no hay edad límite para recuperar la voz que se cede cuando se intenta salvar algo que ya está perdido. Desde entonces, su manera de relacionarse con el amor cambió. No volvió a exponerse emocionalmente con prisa, no entregó más de lo que quería entregar y estableció una regla inquebrantable. Ninguna relación merece el sacrificio de su paz interior. Esa convicción moldeó su vida posterior y explica por qué, a los 61 años, puede hablar del pasado sin temor. A los 61 años, Gisèle Blondet no solo recuerda sus matrimonios, los revisita con la lucidez de quien ha sobrevivido a cada uno y se ha reconstruido después. No habla desde la herida abierta, sino desde la cicatriz procesada. No se justifica ni busca disculpas, narra, ordena, reconoce. Y es precisamente esa nueva mirada, madura, serena, selectiva, la que hoy le permite distinguir entre lo que vivió, lo que aprendió y lo que se negó a repetir. En sus declaraciones más recientes, Gisèle no cae en el terreno de la confesión melodramática, ni en la exposición personal como estrategia mediática. Su tono es casi clínico, pero no frío, emocional, pero no sensacionalista. Lo que antes calló para proteger su espacio íntimo, ahora lo menciona para reclamar su derecho a contar su propia historia sin filtro ajeno. Y lo más revelador es esto. No necesita mencionar nombres para que se entienda la dimensión de lo que atravesó. Cuando habla de sus uniones, no lo hace desde el resentimiento ni desde la nostalgia. Usa categorías diferentes. Etapas, aprendizajes, errores, esquinas emocionales, despertares interiores. Sin ofrecer cronologías detalladas, ha dejado frases que permiten comprender cómo ordena ahora su propia narrativa. Sobre su primer matrimonio, lo define como un acto de impulso, de juventud y de esperanza ingenua. No lo llama fracaso, sino introducción. Era, según sus propias palabras, una versión mía que aún no sabía lo que podía perder, entregando más de lo que tenía para dar. En ese vínculo, aprendió algo que muchas mujeres aprenden tarde. Amar no es desaparecer en el otro. Del segundo matrimonio, ha dicho que fue una experiencia marcada por el esfuerzo silencioso. Amor hubo, sí, pero también negociaciones constantes. Adaptaciones que terminaron por diluir sus deseos y expectativas. Con él comprendió la diferencia entre sostener un proyecto compartido y cargarlo sola. Años después, confesó que allí empezó a aprender el precio de la conciliación emocional sin equilibrio. Y del tercer matrimonio, el más duro, ha dicho, sin rodeos, que fue el peor. No porque haya sido el único con dolor, sino porque fue el que la confrontó con su límite emocional. En una conversación grabada recientemente, pronunció una frase que resume más de lo que parece. Cuando una relación te roba la voz, no estás enamorada, estás atrapada. Aunque no explica los detalles, sí ha dejado claro que aquel matrimonio estuvo marcado por dinámicas que apagaron su energía, su seguridad y su capacidad de reconocerse. No habla de golpes ni escándalos, pero sí de una erosión emocional que tardó en detectar, porque estaba ocupada intentando que todo funcionara frente al mundo. Una de las revelaciones más impactantes de su discurso actual es el reconocimiento de que durante años confundió el silencio con la fortaleza. Pensaba que callar lo difícil la hacía más resistente, más profesional, más digna. Hoy dice que ese silencio la salvó de la exposición pública, pero la dañó en lo interno. En palabras suyas, yo sabía sostenerme frente a las cámaras,
pero no sabía sostenerme frente a mí misma. Lo más interesante es cómo ha redefinido el concepto de privacidad. Antes, proteger su intimidad significaba no hablar. Ahora, la privacidad significa elegir qué contar, cuándo contarlo y desde qué lugar emocional hacerlo. No se lo debe a los medios, ni al público, ni a su pasado. Lo hace por ella. La pregunta que muchos se hacen, y que ella ha respondido indirectamente, es: ¿por qué contar esto ahora y no antes? Las razones son múltiples. Porque ya no hay riesgo de tergiversación emocional. Lo vivido está cerrado. Porque sus hijas son adultas y comprenden sin idealizar. Porque ya no necesita construir una imagen perfecta para sostener su carrera. Porque ha hecho las paces con lo que perdió y con lo que no volvería a permitir. Porque callarse ya no le representa protección, sino deuda consigo misma. Su discurso no intenta moralizar, pero sí reparar. No señala culpables, sino decisiones. No dramatiza, sino contextualiza. Y al hacerlo, ofrece algo más que confesiones. Ofrece una interpretación del amor desde la madurez, la resiliencia y la retrospectiva. Aunque su historia es individual, sus palabras están resonando como testimonio colectivo. Mujeres que también han callado por años, que sostuvieron matrimonios que las desgastaron, que aguantaron por miedo a romper una imagen, han encontrado en su relato una validación poderosa, porque Giselle no habla desde el odio ni desde la autocompasión, sino desde la claridad. Ha dicho recientemente: en cada matrimonio fui una versión distinta de mí. La última casi me borra, pero también fue la que me empujó a regresar. Esa frase ha sido interpretada como uno de los actos más sinceros de su carrera pública, porque no romantiza el dolor, no banaliza el compromiso y no maquilla el arrepentimiento. Lo reconoce como parte de su construcción actual. Una mujer que ahora elige lo que cuenta y lo que ya no calla. En el tramo final de sus declaraciones, Giselle ha insistido en que no pretende dar lecciones, pero sí dejar constancia. A los 61 años, su historia ya no la carga, la organiza. No busca limpiar su pasado, sino comprenderlo desde otro lugar. Y al contar que uno de sus matrimonios fue devastador, no abre una herida, cierra un círculo. Hablar de sus 3 matrimonios no convierte a Giselle Blondet en una figura confesional, sino en una narradora consciente de su propia vida. Lo que antes fueron etapas calladas, justificadas, protegidas o simplemente ignoradas por supervivencia emocional, hoy se transforman en recuerdos procesados que ya no la hieren, pero sí la definen. Su discurso actual no busca escándalo, revancha ni dramatización. Busca sentido. A los 61 años, su mirada no es cronológica sino simbólica. No habla desde la cronología exacta de sus uniones, sino desde el efecto que cada una tuvo en su identidad, en su fragilidad y en su fortaleza. Lo que más sorprende no es que admita que uno de sus matrimonios fue el peor, sino el modo en que lo contextualiza, sin culpas públicas, sin victimismo, sin escándalo. Habla para cerrar, no para abrir heridas. Giselle pertenece a una generación en la que las mujeres famosas, especialmente dentro del mundo del espectáculo hispano, crecieron creyendo que lo íntimo debía sostenerse en silencio, incluso cuando dolía. Llorar a puerta cerrada, mantener la compostura en televisión, aceptar críticas disimuladas, cargar con expectativas familiares y profesionales. Todo eso convivió con sus decisiones sentimentales. Durante años, callar fue sinónimo de dignidad. Hoy, su postura ha cambiado. No porque ahora busque exponer su vida, sino porque entiende que callar también puede borrar partes importantes de uno mismo. Nombrar lo que vivió no es un acto de escándalo, sino de reparación. No necesita detalles gráficos ni nombres propios para validar lo que sufrió o lo que aprendió. Basta con reconocerlo. Cuando admite que uno de sus matrimonios fue devastador, lo hace desde un lugar emocional que no existía antes. La distancia. Ya no habla la esposa que intenta sostenerse. Habla la mujer que sobrevivió a lo que le quitaba energía, identidad
y voz. El relato no es catártico, es analítico, y por eso impacta. Su forma de mirar hacia atrás rompe con la narrativa simplista del fracaso. No dice, me equivoqué 3 veces, ni fui víctima, ni todo salió mal. Reconoce que en cada etapa fue alguien diferente. En el primer matrimonio, fue una joven que confundía amor con entrega total. En el segundo, una mujer funcional que apostó por sostener una estructura afectiva mientras su carrera crecía. En el tercero, alguien que intentó salvar lo que ya la estaba consumiendo por dentro. La dureza no está en los hechos explícitos, sino en lo que se infiere: desgaste emocional, silencios largos, renuncias internas y una versión de sí misma que se anuló para sostener algo que no funcionaba. Que lo llame el peor no es un titular, es una síntesis afectiva. Una de las claves de este momento de su vida es que el relato es suyo. No lo filtró una revista, no lo expuso un escándalo, no lo provocó una ruptura reciente. Lo cuenta porque puede, porque quiere y porque no debe nada a nadie. Sus hijas son adultas, su trayectoria está consolidada, su identidad mediática no depende de un matrimonio ni de una historia de amor. Lo más poderoso es que no entrega su intimidad, la interpreta. Se permite decir lo que antes calló, pero no por presión externa, sino por libertad interna. Es la diferencia entre exponerse y expresarse. Lo que ella cuenta no es solo biográfico, es generacional. Muchas mujeres, famosas o no, han tenido matrimonios que no supieron nombrar como dolorosos, por miedo, costumbre o resistencia. Escucharla decir que uno de esos vínculos fue destructivo, pero no definitivo, activa identificación más que curiosidad. En redes sociales y medios, las reacciones no han sido de escándalo, sino de reconocimiento. A mí también me pasó. Yo también callé. Yo también salí cuando recuperé fuerzas. La ausencia de morbo alrededor de su relato demuestra que supo elegir el tono y el momento exactos. Si lo hubiera contado 10 o 15 años atrás, quizá habría sido interpretado como ruptura, revancha o confesión mediática. Hoy es lectura, no noticia. La Blondet de hoy entiende algo que la Blondet de hace años no podía asumir: que hablar no resta dignidad y que callar no garantiza paz. Lo más interesante de su relato no es lo que revela sobre sus exparejas, sino lo que revela sobre ella misma, que dejó de justificar lo que la dañaba, que aprendió a distinguir entre amar y sostener, que no necesita dramatizar para posicionar su verdad, que una mujer puede reconstruirse sin renunciar a lo vivido. No hay nostalgia idealizada ni vergüenza, hay perspectiva. Y eso, en una figura pública, es más revolucionario que el escándalo. Su forma de narrarse abre preguntas más amplias sobre el rol de las mujeres en el espectáculo y en la sociedad. ¿Durante cuánto tiempo se callan historias difíciles por no incomodar? ¿Quién dicta cuando una mujer puede hablar de lo que vivió? ¿El silencio protege o posterga la cicatrización? ¿Se puede contar sin destruir? ¿Se puede cerrar sin revelar todo? Blondet demuestra que sí, que la verdad puede ser selectiva sin ser falsa, que el pasado puede procesarse sin ventilarse, y que la madurez no exige heroísmo ni confesión total, sino elección. A los 61 años, no entrega su vida, la interpreta. No busca justificar sus matrimonios, los ordena. No habla para que otros la aprueben. Habla para no deberse más nada a sí misma. Y quizás lo más poderoso no es que cuente qué vivió, sino que diga, ya no me hace daño hablarlo. ¿Crees que contar una historia dolorosa desde la madurez libera más que el silencio? ¿O sigue siendo arriesgado hablar después de tantos años? El momento correcto para revelar la verdad lo decide el tiempo, o el impacto que tuvo en quien la vivió. Comenta, dale like y suscríbete para no perderte más análisis profundos, historias humanas y revelaciones contadas sin sensacionalismo, desde la mirada crítica del periodismo con experiencia.